Bueno, hermanos, pues sean todos muy bienvenidos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que bendiga el Señor a su matrimonio, su hogar, todo lo que les rodea ahí en sus vidas. El Señor se los bendiga. Vamos a, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que bendiga lo que vamos a hacer. Que Dios nos hable, que Dios se manifieste de una manera maravillosa para bendición. Eh, Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios ahí en Primera de Juan. Primera de Juan, voy a leer 3 versículos nada más ahí en el capítulo 1, porque en un momento pues voy a hacer algunos comentarios de este pasaje. Y quiero leer los versículos, Primera de Juan, versículo 8, 9 y 10 nada más. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Voy a volver a leer el versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra, Señor. Gracias por su misericordia para con nosotros. Y gracias por su presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque usted ha sido muy, muy bueno con nosotros. Usted es maravillosamente bueno, paciente. Y hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha guiado. Y Señor, y le rogamos que nos ayude en este estudio, que podamos entender, que sea usted, Señor, ministrando a cada corazón, a cada vida. Y Señor, y que la honra y la gloria sean para usted. Gracias por su palabra, gracias, Padre, por lo que voy a compartir. Y muchas gracias por su presencia entre nosotros. Que su palabra nos enseña, Señor, que usted estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a continuar con el estudio de la vida cristiana victoriosa. La semana pasada estudiamos algunos pasajes bíblicos, no sé si se acuerdan, para responder una pregunta. El propósito era para responder la pregunta que si es posible que el creyente o yo como cristiano, usted como cristiano peque. Y bíblicamente, pues la respuesta es que sí pecamos, porque como vimos en este pasaje, que si decimos que no pecamos, pues nos engañamos a nosotros mismos. La palabra de Dios no estaría en nosotros y hacemos a Dios mentiroso. O sea que estaríamos diciendo que Dios es un mentiroso si decimos que no pecamos o que no hemos pecado. Pero hoy vamos a considerar, hermano, otra pregunta. Y es algo bien, bien importante lo que vamos a estar viendo. Vamos a considerar una pregunta, ¿qué pasa cuando un creyente peca? Porque vimos que la respuesta de la pregunta de la semana pasada, pues sí pecamos. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Es posible que el creyente peque? Entonces sí pecamos. Y vamos a considerar la otra pregunta, ¿qué pasa cuando yo peco? Y pues qué difícil es, hermano, para nosotros no fallarle al Señor, no pecar. Pero es bien importante que estemos bien atentos a la voz del Señor, que estemos en comunión con Él, en relación con Él, y estemos siempre, siempre a cuentas con el Señor. Ahora, algunas personas, yo he hablado con algunas personas que piensan que la salvación se pierde y enseñan. Hay pastores, hay algunas denominaciones que enseñan
que la salvación se pierde cuando pecamos. Y pues perder la salvación significa quedar expuestos a la condenación eterna. O sea, estar, bueno, ya perdí la salvación, ya no tengo la salvación, entonces vengo a caer en condenación eterna. Ahora, si pierdo la salvación, entonces cada vez que peco, soy condenado. Y luego, pues cada vez que me arrepiento, vengo otra vez a ser rescatado una vez más. Y pues parece como algo, como un juego, parecería como algo nada serio. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver qué es lo que Dios dice, qué es lo que el Señor Jesucristo dice al respecto, porque, y es algo tan importante, hermanos, porque personas muy preparadas y personas muy estudiados y pueden ser hasta doctores en teología y dan esta enseñanza que la salvación se puede perder, pero con un solo versículo, y ustedes pues lo conocen muy bien, es Juan 5:24, son palabras del Señor Jesucristo, si lo quiere buscar, búsquelo, son palabras del mismo Señor Jesucristo, que aunque pues algunos ya lo sabemos de memoria, pero el Señor Jesucristo dice, de cierto, lo repite dos veces, lo enfatiza, que es una verdad, de cierto os digo. Y dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. O sea, escuchar la palabra de Cristo, escuchar sus palabras, estar atento a sus palabras y creer al que le envió. ¿Quién le envió? Dios el Padre. Y creerle. Dice, tiene vida eterna. Entonces, cuando nosotros creemos a su llamado, cuando nosotros le creímos, hicimos una decisión por él, dice que, bueno, hubo un arrepentimiento, aceptamos a Jesucristo, dice que tenemos vida eterna. Y algo bien importante, quiero hacer mucho énfasis en esto, dice, y no vendrá a condenación. El Señor, y me llama la atención, hermanos, que el Señor hace énfasis en el desierto, desierto. No vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Así que si yo he escuchado la palabra del Señor Jesucristo, porque alguien me la predicó a través de las Escrituras, y yo las creí con todo mi corazón, las creí en mi corazón, me di cuenta que soy un pecador, que necesito un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, y creí en Dios el Padre, pues el Señor Jesucristo le promete a usted, nos promete que no vamos a ir a condenación. Entonces, eso sería imposible, perder la salvación, porque Él ha prometido darnos una vida eterna. La vida eterna no tiene fin y nos promete no ir a condenación. Si yo pierdo la salvación, pues entonces la vida eterna no sería eterna. Y al perder mi salvación, quedo expuesto a la condenación. Entonces, con solo ese versículo se refuta toda esa doctrina, con solo ese, porque son palabras del Señor Jesucristo. Entonces, muy bien. Entonces, vemos que la salvación es imposible que se pierda, porque la promesa es dada por Jesucristo. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Él nunca mintió, dice la palabra de Dios, que nunca se encontró engaño en su boca. Entonces, y claro, no estoy diciendo esto como si dudara de sus verdades, no, para nada. Tengo la convicción bien clara en mi corazón de que lo que él dice es cierto, es la verdad. Entonces, Jesucristo es quien da esa promesa, que no voy a ir a condenación, porque yo le he creído a él. Lo he aceptado como mi Señor, como mi Salvador. He creído en Dios el Padre, que Dios el Padre fue el que lo envió, que Dios el Padre es real, que Él existe, que Él es el Dios Todopoderoso. Bueno, yo sé que usted también, si usted ha creído en eso, pues usted
tiene la vida eterna y no va a ir a la condenación. Así que es imposible que yo pierda la salvación. Y si pecamos, si le fallamos al Señor. Entonces, vamos a ver, vamos a continuar viendo que ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Porque hay personas también que a causa de esta seguridad enseñan que no pasa nada. O sea, pecamos, podemos pecar y no va a pasar nada. Eso es otra enseñanza y es una enseñanza bien peligrosa. La salvación no se pierde y hay una seguridad bien fuerte, un fundamento bien fuerte de que no se pierde, estamos bien seguros. Entonces, hay personas o hay otra doctrina que enseñan que no pasa nada y entonces las personas pues pueden hacer y deshacer y no va a pasar nada y no pasa nada. No hay ninguna consecuencia. Ahora, ellos usan que Dios ya nos perdonó todo pecado, el pasado, el presente y el futuro. Y eso es cierto. Dios nos ha perdonado todo pecado. Eso es ciertísimo. Entonces, pero lo usan como un pretexto, como que ya todo está arreglado, no hay ningún tipo de juicio, no hay consecuencia alguna. Y esta creencia es muy común en el cristianismo de hoy en día, en algunas religiones, denominaciones. Es una enseñanza muy peligrosa. Ahora, eso es como si se nos diera una licencia para vivir como yo quiera, como quiera. No importa, porque pues ya la salvación es por gracia y eso es cierto, es una verdad bien segura. Es verdad que la salvación es por gracia, pero la gracia no es una licencia para pecar. Entonces vamos a ver, hermano, qué es lo que dice la Escritura, si hay algo que se pierde o no se pierde nada. La salvación no se pierde, de eso estamos bien seguros. Pero habrá consecuencias, hay consecuencias causa del pecado. ¿Qué es lo que un cristiano puede perder? Y quiero llevarlos, hermanos, ahí a Primera de Corintios, en el capítulo 3. Primera de Corintios 3. Y vamos a leer el versículo 9, verso 9. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Corintios, eran personas pues bastante carnalitos ellos, muy dejados llevar por la carne. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, versículo 9, hermano. 1 Corintios 3:9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces el apóstol está diciéndole a la iglesia, ustedes son la labranza, son nuestra labor, son como lo que se sembró, lo que está dando fruto, el edificio de Dios que se va creciendo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, otro va edificando sobre esas paredes, ese edificio. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces aquí nos hace un llamado a estar atentos qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos sobreedificando a las demás personas. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces no se puede poner otra base sino Jesucristo, y de ahí, de la palabra o las palabras del Señor Jesucristo, es que la iglesia o el edificio debe de irse edificando de acuerdo a las mismas palabras del Señor. Dice, versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Entonces vemos aquí que algún día mi obra y la obra de cada uno va a ser probada, va a ser pasada por el fuego. El Señor Jesucristo es quien la va a revisar. Dice, porque el día la declarará. Ahora, ¿a qué se refiere con el día? Bueno, pues aquel día glorioso, aquel día de luz, cuando todos ya estaremos con el Señor. Ahora,
Es bien importante, hermanos, que si yo tengo la salvación, usted tiene la salvación es eterna, no se pierde. Pero vamos a ir a declarar, dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado. O sea, todo lo que yo hice, lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo en este momento y lo que hago cada día, ahí el Señor va a, o todo va a ser revelado, todo va a salir a la luz. Dice, y la obra, estoy en el versículo 13, dice al final, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, va a ser probada, va a ser pasada por el fuego. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Entonces, ahí en ese momento, en ese día, en ese tiempo, el Señor Jesucristo pues va a estar examinando lo que hicimos y ahí nos va a recompensar o no nos va a recompensar. Como quiera estaremos ahí, porque ese tribunal no va a ser para ver quién es salvo o quién no es salvo. No, estaremos ahí porque somos salvos. Ahí ese tribunal será para ver si voy a recibir recompensa o no voy a recibir recompensa. Entonces tenemos que ser cuidadosos lo que estoy haciendo. Si lo que estoy haciendo es agradable a los ojos de Dios, es totalmente de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él me ha enseñado. Versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, o sea, si no va a resistir el fuego, dice, él sufrirá pérdida. Entonces, aquí, hermanos, es lo que quería que veamos, que sí hay una pérdida, no la salvación. No es que se pierda la salvación y si peco no es que no pase nada, no, hay una pérdida, dice, sufrirá pérdida. Y bueno, pues no voy a recibir galardón o sí voy a recibir. Dice, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces la persona, de todos modos, ya está ahí en el tribunal de Cristo, es salvo, sí, gracias a Dios, y qué mayor riqueza o qué mayor bendición de estar ahí con el Señor, estar en su reino por toda la eternidad. No va a haber sufrimiento, no vamos a ir al infierno, pero va a haber una pérdida. Y ese es el punto. O sea que si nos afecta, hermanos, si nos afecta, porque algo se pierde, no la salvación, pero sí hay pérdidas, los galardones, se perderán los galardones. Y si yo con lo que he hecho en algún día o en algunos días o en algún tiempo yo gané galardones, los puedo perder, porque la Biblia sí me lo enseña y lo vamos a ver más adelantito. Puedo echar a perder lo que yo haya ganado en el pasado, lo puedo echar a perder porque me descarrío y comienzo a hacer algo que no está bien delante de los ojos de Dios. Ahora, Dios no quiere que eso suceda, hermanos. Dios no quiere que yo pierda nada. Dios no quiere que usted pierda nada. Dios quiere que recibamos galardón completo porque así nos lo enseña la palabra de Dios. Dios no quiere que suceda. Por eso Él, el Señor, siempre está tratando de guiarnos a los que ha recibido por hijos. Y quiero llevarlos ahora a otro pasaje ahí en Hebreos. Pasaje que ya lo conocemos, pero vamos a revisarlo. En Hebreos capítulo 12, Dios, el Señor siempre está tratando de guiarnos o nos está guiando. Claro que nosotros a veces queremos seguir nuestro propio camino. Bueno, por eso dije está tratando, porque Él quiere guiarnos, Él quiere llevarnos por el mejor camino. Versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Note usted que aquí el Señor dice como a hijos. ¿Por qué? Porque somos hijos. Tenemos la salvación, no la vamos a perder, pero Él nos está tratando de dirigirnos por el camino que es el de Él, diciendo, hijo mío, no menosprecies o no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. El Señor, si de alguna manera yo no quiero continuar por el camino de Él, pues Él tendrá que disciplinarme. ¿Y cuál es el propósito? Porque Él quiere que llegue con todo allá a su reino.
Versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice, versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, claro, el siguiente versículo dice, pero si se os deja sin disciplina, pues entonces ya es que no son hijos. Pero si nosotros somos hijos, Dios va a estar guiándonos, Dios va a estar disciplinándonos. Y el punto aquí es que hay algo que sí se pierde. El Señor no quiere que lo perdamos y por esa razón Él nos está guiando. Ahora, todas las personas tenemos diferentes caracteres, no somos iguales, todos tenemos diferente carácter, todos tenemos diferencias en el nivel de sensibilidad. Hay personas muy sensibles a la voz de Dios, otros somos más insensibles y hay diferente nivel de sensibilidad. También hay diferentes capacidades intelectuales, hay diferentes capacidades. Hay personas que les cuesta mucho más entender que a otros. A algunos nos cuesta más, a otros les cuesta menos. Son más sensibles, más fácil para entender, tienen una mejor capacidad que yo. Entonces son personas fáciles para Dios, para guiarlos a ellos. Ahora, yo creo que si yo tengo el interés y el deseo, yo quiero estar en la completa voluntad del Señor, yo quiero llegar al cielo y que el Señor diga bienvenido, buen siervo, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré, que nos dé galardón, que no tengamos que perder absolutamente nada. Pues yo tengo que estar atento a eso. Señor, por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Yo quiero estar en tu voluntad. Ahora, si soy durito, pues Dios tendrá que usar de diferentes métodos para hacernos entender, porque recuerde que el Señor está tratando de guiarnos. Él no quiere que perdamos galardones, Él no quiere que perdamos nada, Él no quiere que pequemos, no quiere que nos vayamos por un camino equivocado, Él no quiere que caigamos en las trampas de Satanás, pues Él por eso nos está guiando. Muy bien, ahora, ¿qué sucede cuando un cristiano peca? ¿Qué es lo que sucede? Lo primero que sucede, que el Espíritu Santo se contrista. Y eso es algo bien importante, hermanos, muy bueno, porque cuando el Espíritu Santo se contrista, pues de esa manera yo puedo saberlo. Eso me sirve a mí como aviso, porque siento tristeza, se pierde el gozo, y eso sucede inmediatamente cuando yo peco. Pero claro, si estoy distraído, si no me interesa, si no le doy mucha importancia, pues puede ser que ni cuenta me dé y Dios va a tener que usar algo más fuerte, más duro. Pero el Espíritu Santo es inmediato. Cuando yo peco, Él se contrista. Voy a sentir tristeza. Quiero llevarlos a otro pasaje, hermanos, por favor, ahí en Efesios. En Efesios, en el capítulo 4, dice en el verso 22, vamos a leer algunos versículos aparte de la palabra donde dice que el Espíritu Santo se contrista. En el verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, despójate de aquellas cosas a las cuales tú practicabas antes, las que practicábamos. Le dice a la iglesia de Efesios y nos lo dice a nosotros, despojémonos de aquellas cosas que las cuales yo estaba acostumbrado a hacer antes. Dice, porque eso está viciado conforme a los deseos engañosos, deseos del engaño. Versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, Dios quiere que nosotros pues estemos atentos, le permitamos al Espíritu Santo que nos lleve por el camino en el cual vamos a ser mucho mejor, muchísimo mejor cada día. Versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
airaos, o sea, si te enojas, dice, pero no peques. Si te enojas, no peques. No maldigas o no, porque cualquiera se puede enojar. Aquí no está diciendo no te enojes, no, si no podemos enojar, pero dice no peques. Y si te enojas, dice no permitas que la noche llegue sin antes arrepentirte o pedir perdón. Si acaso ofendiste a alguien, no dejes que el enojo se ponga el sol, no permitas que el sol se ponga sobre vuestro enojo, que tú estás en ese plan, en enojo, no dejes que la noche llegue. Versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo lo que es, sino haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna, dice, ninguna, ni siquiera una palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, palabras que antes acostumbrábamos, no debemos devolverlas a decir, sino la que sea buena para la necesaria edificación, o sea, la que sea para edificar a los oyentes, a las demás personas, para que seamos de bendición para los demás, no para que seamos de tropiezo, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros, no lo contristéis. Entonces, cuando hacemos cosas que son desagradables al Señor, el Espíritu Santo se va a entristecer. ¿Por qué? Porque Él es Dios viviendo en nosotros. Él no se agrada de las cosas que nosotros hacíamos antes, pues no quiere que las continuemos haciendo, no quiere. Y cuando hacemos esas cosas, el Espíritu Santo se contrista, y si no entendemos, pues voy a vivir una vida de tristeza, no una vida de gozo. Y Dios va a tener que hacer algo, porque si soy su hijo y Él me quiere guiar por el camino correcto, pues Dios tendrá que hacer algo. Ahora, si la persona pues no le entiende a esa voz del Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo está contristado, ¿qué pasa? La persona se debilita espiritualmente. Viene a ser una persona débil, muy débil espiritualmente. Y aún hasta se puede enfermar a causa de eso. Y aún llegar hasta la muerte. Algunas personas tal vez no lo creen, no lo quieran creer, pero eso es, pueden pensar que es una exageración, pero eso es bíblico y es realidad. Yo lo he visto con personas. Ok, 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, hermanos, por favor, es un pasaje que hemos leído muchas veces, en el capítulo 11. Vamos a ver el versículo 28, 29 y 30. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esta es la comunión que nosotros como cristianos debemos de tener cada vez que la iglesia lo estipula, o que el pastor dice, bueno, vamos a hacerlo cada fin de mes o cada semana. Algunas iglesias lo hacen cada semana, pero esto es una comunión, algo que el Señor dejó establecido. Y dice que cuando vamos a participar de la Santa Cena o de la Cena del Señor, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. No dice que no coma, pero que nos probemos cómo está nuestra vida delante del Señor, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, o sea, en pecado, sin discernir el cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí. O sea, hay un juicio, por lo cual dice, muchos enfermos, o hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto estaba pasando en la iglesia de Corinto, personas que tenían en poco la Santa Cena y tenían en poco las palabras de Dios, las palabras que el apóstol Pablo les había enseñado, y muchos estaban débiles espiritualmente, muchos se habían enfermado y algunos habían hasta muerto por causa de eso. Entonces, hay consecuencias, sí hay consecuencias. Ahora, bueno, Dios, todo esto, hermanos, todo esto lo hace porque Él no quiere que sirvamos de tropiezo a los demás. Él no quiere que sirvamos de piedra de tropiezo a nadie.
porque Él ama a todos. Él ama a también a aquellas personas que están perdidos, aquellas personas del mundo. Muchos de esas personas van a ser salvos y Dios quiere que la iglesia sea un testimonio para ellos, que Dios quiere para que esas personas que van a ser salvos también vengan al conocimiento de la verdad y un día son añadidos a la iglesia de Cristo. Dios sabe quiénes, nosotros no sabemos, pero Dios, el Señor, por eso nos enseña estas cosas, porque Él no quiere que seamos de tropiezo para esas personas. Por esa razón, la apostasía está creciendo de manera tremenda, de manera terrible, porque hay tantas falsas enseñanzas, tantas diferentes maneras de pensar, pero Dios quiere que nosotros nos continuemos dejando llevar por el fundamento que pusieron los apóstoles, lo cual es la palabra de Dios. Él no quiere que sirvamos de tropiezo a nadie porque Él ama a todos y Él quiere la salvación para todos. Yo no debo de servir de estorbo, no debo. Que Dios nos ayude, que Dios me perdone si alguna vez lo he hecho, pero no debo de servir de estorbo a los demás o a las demás personas que Dios quiere traer a su redil. En Romanos 14:21 dice, bueno es comer carne, dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Tan solo el apóstol Pablo decía, si para mí el comer carne es de tropiezo a mi hermano, no comeré carne. O si es de tropiezo para aquella persona, no lo voy a hacer. Y dice, bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada, ni nada. Eso está en Romanos 14:21, pero no lo busque. Dice, ni nada en que tu hermano tropiece. Entonces, Dios no quiere que sirvamos de piedra de tropiezo a nadie, o se ofenda o se debilite. Así dice el versículo. En 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El Señor nos dice que no seamos de tropiezo para nadie. ¿Por qué? Porque los judíos pues no son creyentes. Los gentiles son personas inconversas que no son parte de la iglesia. Dice, ni a la iglesia de Dios, ni a los hermanos en Cristo. No debemos de ser de tropiezo para nadie. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y lo otro es que el Señor no quiere que perdamos el fruto de nuestro trabajo. Todo lo que hacemos para la honra, para la gloria de Dios, Dios no quiere que lo pierdas. Dios no quiere que yo lo pierda. Que Dios nos ayude. Así que la salvación no se pierde. No se pierde la salvación. Es una promesa segura de parte del Señor Jesucristo. Para todos los que hemos creído en nuestro corazón, que Jesucristo murió, que Él resucitó de entre los muertos y que lo hemos aceptado y confesado con nuestra boca, que Él es el Señor. Él nos ha dado vida eterna. Tenemos la vida eterna desde ahora. No vamos a ir a condenación. Y hemos pasado de la muerte a la vida. Tenemos esa vida eterna. Y eso es seguro. Pero si pecamos, sí hay pérdida. Hay consecuencias, hay pérdida. Ya sea que te pierdes el gozo de tu salvación, como le pasó al rey David. Él perdió el gozo de su salvación. Y le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo no lo quitó. Él no perdió la salvación. Pero sí había perdido el gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba contristado. Él ya no tenía ese gozo de su salvación o de la salvación del Señor. Se puede perder la salud. No estoy diciendo que siempre que alguien se enferma es que ha pecado. Eso no es cierto. Eso no es así. Pero la Biblia también dice que alguien puede enfermarse a causa del pecado. Ya cuando yo creo que es algo ya bastante delicado y bastante grave. Y Dios lo hará con el propósito de disciplinar a la persona. Porque si la persona no entiende, porque se contrista el Espíritu Santo, porque pierde el gozo y no se arrepiente y no viene y sigue, pues Dios tendrá que usar otros métodos, tendrá que hacer cosas más fuertes y puede llegar al grado de que la persona pierda la salud. Dios tenga misericordia de aquellas personas que
tal vez son salvos y pues andan descarriados, andan viviendo en el pecado, en el mundo, y Dios tendrá que traerlos de alguna manera. También Dios no quiere que sirvamos de piedra de tropiezo, como lo acabamos de ver, a otras personas, y no quiere que perdamos el fruto de nuestro trabajo. Como dice ahí en segunda de Juan 1:8, mirad por vosotros mismos. Dice que miremos por nosotros mismos para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Eso está en segunda de Juan, en el capítulo, bueno, no tiene solamente un capítulo, el versículo 8. Segunda de Juan, el versículo 8, ahí está, es una epístola bien facilita de leerla, bien preciosa y bien fácil de leerla. Segunda de Juan, tercera de Juan. Pero eso está en el versículo 8 de segunda de Juan. Dice, mirad, o sea, pon atención, pongamos atención por nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo? De aquello, de todo lo que hemos hecho, que no perdamos ese fruto, dice, sino que recibas galardón completo. Cuando lleguemos allá al cielo, cuando vamos al tribunal de Cristo, que el Señor Jesucristo nos dé galardón completo de todo lo que hayamos hecho de nuestro trabajo. Quiero terminar, hermanos, ahí en segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, para terminar. Y vamos a leer el versículo 5. Segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. O sea, el dominio propio, y porque todos sabemos lo que es dominarme, aquellas cosas que yo sé que no le agradan al Señor. Dominio propio. Y es importante añadir a todo lo demás. El conocimiento vino por la lectura bíblica. La fe vino cuando le creí al Señor, cuando lo acepté, cuando fui salvo. Después, pues me enamoré de la Biblia, amo la palabra de Dios y adquiero el conocimiento. Bueno, ahora nos dice dominio propio. Al dominio propio, paciencia para que esperar en el Señor. Dios va a hacer la obra, los cambios necesarios en nuestra vida. A la paciencia, piedad, o sea, amor hacia las demás personas, piedad, ser piadoso con los demás. Afecto fraternal, tenemos ese afecto fraternal entre hermanos, el amor, el querernos, el apreciarnos los unos a los otros, y al afecto fraternal, amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, en mí, en ustedes, y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos van a dejar estar ociosos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a usar. Dios nos va a usar para su honra y para su gloria. Y que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su maravillosa misericordia, porque nos enseña cada día y porque, Señor, cuánta paciencia usted ha tenido para con nosotros. Yo no quiero, Señor, perder el fruto de aquellas cosas que hacemos para usted, sino que quiero recibir galardón completo. Guíeme y en lo que tenga que disciplinarme, hágalo. Señor, el asunto es estar bien con usted. Deme sabiduría, entendimiento para poder saber cuando el Espíritu Santo se contrista y para volver una vez más, pedir perdón, arrepentirme. De la misma manera, Señor, le pido por mis hermanos, bendígales, guárdeles, Señor, ayúdeles, déles sabiduría, entendimiento, y que usted sea quien les esté guiando en sus vidas, en su hogar, y en todas las cosas que emprendan y que hagan. Bendígales, gracias. Señor, ruego por aquellas personas que lo escucharán este mensaje, este estudio, que usted sea obrando con ellos. Se lo pido en Cristo Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.